Bueno, vamos a empezar orando. Empezamos ya directamente con el capítulo 8 de Jueces. Señor, gracias por el tiempo que nos permites venir aquí, Señor, compartir tu palabra, aprender, Señor. Gracias porque todas las pruebas nos ayudan a bien, Señor. Aunque haya cosas que no entendamos o sucedan de repente, tú tienes control de todo, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos ir de vuelta a casa con algo que tú hables a nuestro corazón, Señor. Ayúdame también a no estar nervioso, a adaptarme a este cambio de última hora y sobre todo para darte la gloria a ti, Señor. En nombre de Jesús. Pues vamos a empezar en Jueces 8. Ya esta es la última prédica de Gedeón. Ya después de 3 enseñanzas ya le decimos adiós. Es una prédica un poco triste porque, como dije una vez, los jueces empiezan bastante bien, los primeros, poco a poco van empeorando y los últimos ya son rematadamente, pues, acaban bastante mal. Y vemos que hay decisiones que tomamos muchas veces sin consultar a Dios que luego repercuten en este caso, en todo un pueblo, en toda una nación y en muchos casos en nuestras propias vidas. Y en Jueces 7, el domingo vimos que Gedeón tenía un ejército de 10.000 hombres. Costó mucho formar ese ejército y Dios le puso varias pruebas, una reducción de ejército, según la gente valiente o luego los que se inclinaban a beber. Y así a resumidas cuentas acabaron con 300 hombres y Gedeón. Dios le prometió que le iba a entregar a los madianitas, que era el pueblo que tenía muchos camellos, un pueblo que les estaba asediando continuamente. Y una vez que Dios le prometió que iba a vencer sobre ellos, Gedeón se reparte en 3 escuadrones, hacen el tema del ruido con las trompetas y los cántaros, las antorchas, y Dios hace que más de 105.000 personas, 105.000 soldados, se maten entre ellos. Y ahora vamos a ver cómo en Jueces 8 casi todo el capítulo es la persecución de esos 300 hombres a 15.000. O sea, es un contraste bastante grande y vamos a ver sobre todo qué cosas pasaron en Israel que le perjudicaron a Gedeón, mala decisión que tomó y cómo acabó Israel. Como dije al principio en la primera enseñanza, Jueces es un ciclo continuo de Israel cae en idolatría, eh, Dios levanta un enemigo, les ataca fuertemente, Dios levanta un juez y una vez que levanta un juez como libertador también, saca a Israel de la opresión y una vez que saca de la opresión, Israel vuelve a Dios hasta que el juez muere, pasa un periodo de tiempo y vuelven a la idolatría. Y esto pasa, es un ciclo, creo que son 8 ciclos y como Jueces no termina en Jueces 8, vamos a ver que Israel va a ser liberado, pero va a volver de nuevo a donde estaba antes. Y eso es más o menos pues, la introducción de Jueces 7. Y ahora abrimos las Biblias por Jueces 8, los primeros 3 versículos. Y vamos a ver que sobre todo hay ataques que vienen desde dentro. Dice así: Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿Qué es esto que nos has hecho, al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y lo criticaron duramente. Pero él les dijo: ¿Qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Abiacer? Dios ha entregado en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. ¿Y qué puedo hacer yo en comparación con ustedes? Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Oreb y Zeb eran los 2 príncipes que dijimos que habían matado. Vemos en Jueces 7. Y ahora vemos que el principal problema o la oposición mientras están persiguiendo a esos 15.000 madianitas viene del propio Israel. Viene de una tribu, Gedeón es de Manasés y ahora viene la tribu de Efraín que con el orgullo roto, el orgullo herido y la búsqueda de reconocimiento se enfada bastante, como dice ahí, duramente, con Gedeón. Y le dice que por qué no les ha pedido ayuda
Porque ahora están viendo que Israel, Gedeón con sus 300, está logrando algo. ¿Y qué pasa cuando vences a un enemigo tan fuerte? Que también hay botín. Entonces ya hay intereses de por medio. Y Gedeón posiblemente aquí se sorprendió a la hora de decir, estoy persiguiendo a un ejército y ahí se supone que las personas que me tienen que ayudar son las que me critican y em, atacan verbalmente. Que Gedeón es una persona y vemos que todo esto también puede afectarle. Y Efraín, como he dicho, que parece que le importaba más el reconocimiento que la liberación. Partimos de vivían en cuevas, vivían en montañas, alejados, no podían ni sembrar y todo lo que conseguían se lo saqueaban. Y en medio de esa guerra, es decir, que todavía no habían terminado con el ejército, todavía no eran libres, se ponen a preocuparse por el reconocimiento, por qué nos has llamado antes, mira cómo somos y lo que te podemos ayudar. Y Gedeón, sabiamente, también inspirado por Dios, contesta con sabiduría. Hay un versículo en Proverbios 16:32, que creo que lo sabemos todos, que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo creo que lo peor que hubiera hecho Gedeón es actuar como más tarde va a actuar, que es ahora mismo os aniquilo por hacer estas tonterías, o más tarde vuelvo y solucionamos este tema, pero no, él supo contenerse y contestó de una manera no con sarcasmo, porque usó la verdad de decir, vosotros físicamente habéis hecho más que yo porque Dios eliminó a gran parte del ejército, pero ellos también querían escuchar pues que le alaben y Gedeón en ese aspecto respondió bastante bien. Y apaciguó a los hombres de Efraín, entonces un problema menos. Y aquí lo que vemos es que ellos tenían orgullo, en este caso orgullo herido. Vemos que un cristiano tiene un cristiano orgulloso puede tener muchos problemas a la hora de servir a Dios. Porque alguien orgulloso o cuando tenemos actitudes orgullosas lo que hacen es que la gloria sea para nosotros. Entonces, servir a Dios, que al final siempre va a acabar en darle la gloria a Él, y ser orgulloso, siempre va a haber lucha de glorias. Algo es mío, sí, la gloria para Dios, pero mira yo lo que estoy haciendo. Entonces, es muy complicado que si no matamos nuestro orgullo, podamos servir malamente a Dios. Y también tenemos que aprender de Gedeón en la manera de contestar. Hay muchas veces, podemos tener razón o no, nuestra manera de contestar puede apaciguar al enemigo o al hermano o a quien sea en una situación complicada, incluso teniendo razón, pero no por tener razón puedes entrar, como dice el Proverbios 16, con palabras ásperas y lo que va a hacer es calentar la situación y nadie gana. Y esto se puede llevar a la iglesia, al trabajo, los matrimonios, los hijos. Es muy complicado, pero claro, necesitamos la sabiduría de Dios para poder hacerlo bien. Y vamos a proseguir. El versículo, ahora vamos a leer del 4 al 9. Se me ha ido aquí. Dice, Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron, cansados pero continuando la persecución. Entonces Gedeón dijo a los hombres de Sucot. Los hombres de Sucot era un pequeño, un pueblo también de la tribu de Manasés, es decir, la misma tribu que Gedeón. Gedeón dijo a los hombres de Sucot, les ruego que den pan a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Zeba y Zalmuna, que eran los dos reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot dijeron, ¿están ya las manos de Zeba y Zalmuna en tu poder para que demos pan a tu ejército? Gedeón respondió, muy bien, cuando el Señor haya entregado en mi mano a Zeba y Zalmuna, trillaré las carnes de ustedes con espinos y cardos del desierto. Aquí vemos que primero tiene un problema con otra tribu, muy parecida, la tribu de Efraín, y ahora en el momento en el que él necesita ayuda física, de su propia tribu en este caso, porque Sucot pertenece a Manasés, se burlan de él. Es decir, ¿cómo te vamos a dar comida si todavía no tenemos el resultado? ¿Acaso has matado a los reyes como para poder ayudarte? Y claro, Gedeón en este caso, Proverbios 16 lo dejó a un lado y usó otro versículo, que podríamos buscar otro versículo de
eso, de que hay que responder con el bien y el mal, y si algo te hacen, pues devuélvelo. Y aquí Gedeón ya, eh, sabiendo que era, bueno, o sin saber que era una otra prueba de Dios, de todas las cosas Dios las permite, esto también lo podemos ver como una prueba. Gedeón, en este caso, ya se dejó de blandas respuestas y dijo, cuando tenía la confianza de que Dios le iba a dar la victoria, porque dijo, em, cuando el Señor haya entregado en mi mano, es decir, ya lo da por hecho, voy a venir aquí y como juez voy a impartir justicia. Luego hablaremos sobre el término de justicia o venganza, pero bueno. Algo curioso es que empieza el versículo 4 diciendo Gedeón y los 300 hombres. Aquí vemos que ninguno había muerto. Vemos que llevaban tiempo persiguiéndolos, que Dios había cuidado cada uno de ellos. Es decir, habían hecho una reducción de ejército y todos ellos todavía siguen con él. O sea que Dios estaba con ellos. Aquí vemos una falta de confianza en su propio pueblo, es decir, Gedeón necesita ayuda, está librando a esa gente que no le ayuda, está librando a todo Israel y lo que recibe es burlas. Es decir, hasta que no mates a estos reyes, ¿cómo te vamos a ayudar? Y aquí vemos que tenían una oportunidad de mostrar amor, de mostrar em, generosidad y no lo hicieron. Ellos se querían proteger a sí mismos, porque ¿qué pasa si un ejército de 300 hombres ataca a uno de 15.000 y los de 15.000 ganan? Que posiblemente los que hayan ayudado a esos 300 recibirán consecuencias del ejército ganador. Y ellos al fin y al cabo querían también protegerse por si acaso Dios les ayuda al principio, pero luego ya había problemas. Y aquí vemos, vamos a hablar un poco de la generosidad. Bueno, quería usar un ejemplo. Este ejemplo creo que es muy claro. Es como si tu casa está en llamas y viene un bombero, te pide agua y tú le dices, bueno, primero límpiame, quítame todo el fuego, sálvame y cuando ya estemos fuera ya te ayudo. Como estás imposibilitando a la persona que te va a ayudar, en este caso bastante físico porque en una batalla, y te pide algo, tú puedes ser generoso, puedes dar algo que no precisamente te cueste mucho y no lo haces. Y usas sobre todo en la burla. Yo creo que esto es lo que encendió a Gedeón eh, para atacar, para contestar de esa manera. Y hablando de la generosidad, es como tenía dos preguntas. ¿Nos consideramos generosos nosotros? Esto es ya aspecto individual. Y si nos cuesta. Es decir, porque a veces ser generoso puede ser fácil, otras veces puede costar. Y algo que muchas veces habré escuchado, seguro que vosotros también, es que se dice el comentario, bueno, yo cuando tenga más dinero ya seré generoso, cuando tenga una casa grande podré ser generoso, o cuando me toque la lotería ya podré ser generoso. Pero es que no es algo tanto material, sino es algo del corazón. Entonces, por mucho que tengas o no tengas al principio, cuanto más tengas, más te vas a aferrar, más identidad le vas a dar a lo que tienes, posiblemente más orgullo puedas tener y no necesariamente no va conectado una cosa con la otra. Entonces, es un sacrificio que haces y que en la Biblia se recompensa. Dice en Proverbios 11:25, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Y en Salmo 112:5 dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Que vemos que Dios ve todo, Dios nos conoce y Dios ve si somos generosos y lo hacemos de manera correcta y si no lo hacemos. Y Dios siempre es mucho más fiel de lo que nosotros podemos llegar a ser. Entonces, nosotros si hacemos algo, dice nuestras buenas obras no es nada comparado con lo que Él hace con nosotros. Entonces, todo lo que nosotros podemos llegar a hacer bien, Él lo hace mucho más con nosotros. Pero claro, aquí entra la intención y el corazón con lo que hacemos las cosas. Y bueno, sigo con esto. Repito, el Gedeón les dijo, cuando yo vuelva, es decir, tenía esa seguridad en la victoria. Aquí vemos que Gedeón, como dije al acabar la última prédica, no era el mismo que Gedeón del capítulo 6, del inicio. Ya era alguien que dependía mucho más de Dios, tenía comunicación con Él y su fe se había pulido por las pruebas muy difíciles que dijimos que hoy en día nos costarían y que vemos que ahora mismo le va poniendo pruebas.
Y no sé si leí el 9, pero bueno, básicamente es lo mismo. Y habló también a los hombres de Peniel: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Porque los hombres de Peniel, también un pueblo de al lado, le dijeron lo mismo. Entonces ya son dos pueblos de los cuales él requiere ayuda, les pide ayuda, y ellos con sarcasmo y falta de fe y confianza en Dios, y el mismo, porque si no confías en Gedeón, al fin y al cabo tampoco confías en Dios, porque Dios es quien mandó a Gedeón. Tenían esa oportunidad de ser generosos y la perdieron. Y eso trae consecuencias. En la actualidad, en el siglo XXI, no tenemos esas consecuencias, gracias a Dios. Pero yo creo que Dios siempre bendice de maneras que nosotros no podemos llegar a entender. Él hace lo que quiere y la idea es que nosotros podamos tener un corazón dispuesto a ser generosos cuando podamos y a mostrar ese amor y producir esos frutos. Ahora Gedeón, como juez, ya tenía esa autoridad. El tema es, ¿era una venganza o era un acto de justicia? Porque posiblemente a nosotros nos hacen eso y lo primero que pensamos, en lugar de decir, vale, esto es justo o no, es, a mí me has rechazado, ahora te vas a enterar. Y eso es venganza. El tema es, él tenía la potestad de actuar como juez y, bueno, hay varios comentarios también de pastores, historiadores que hablan muy bien de esto, pero es como el foco era atacar a Dios, la falta de confianza y la falta de fe. Entonces él sintió que tenía que hacer esto. Pero en la Biblia no vemos que él vaya a consultar estas decisiones con Dios. Por ejemplo, la decisión de tirar la torre del segundo pueblo. Y como he dicho antes, las decisiones que tomamos siempre deben ser consultadas con Dios. Cuando las hacemos simplemente a nuestro libre albedrío, entre comillas, o sin meditarlo mucho, podemos acertar o nos podemos equivocar. Y luego vamos a ver un ejemplo de una decisión que tomó con buena intención, pero que acabó en un resultado nefasto para él, para su familia y para todo Israel. Y como he dicho, en la Biblia ya no aparece esa comunicación, o no aparece registrada esa comunicación de Gedeón con Jehová. Proseguimos en los siguientes dos versículos, del versículo 10, tres versículos, del 10 al 12. Dice: ahora bien, Ceba y Zalmuna estaban en Carcor y sus ejércitos con ellos, unos 15.000 hombres, los que habían quedado en todo el ejército de los hijos de Oriente, porque los que habían caído eran 120.000 hombres que sacaban espada. Pues luego el ejército de camellos y demás que dijimos. El 11. Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al este de Nova y Jogueba y atacó al campamento cuando el campamento estaba desprevenido. Cuando Ceba y Zalmuna huyeron, los persiguió. Capturó a los dos reyes de Madián, Ceba y Zalmuna, y llenó de terror a todo el ejército. Aquí vemos el ejército de los madianitas se habían ido al desierto, habían huido más o menos 200 kilómetros, que esto suena muy rápido a la hora de leerlo, pero es como si hubiesen huido de justo este punto a Valladolid, lo estoy calculando para también poderlo tener algo más visual, corriendo de un ejército de 300 personas. O sea que es una distancia bastante larga. ¿Y qué pasa? Que estaban en el desierto con pueblos nómadas y en ese momento se relajaron. Pensaron que ahí ya esos 300 hombres no les iban a perseguir. Y Gedeón organizó un ataque sorpresa. Un ataque sorpresa muy arriesgado, porque estamos hablando de 300 hombres persiguiendo a 15.000 en un desierto. Si sale mal la cosa, como usaba los datos de la otra vez, era 50 madianitas por cada israelita. Entonces, tienen todas las de perder. Pero Gedeón estaba siendo constante, persistente en la promesa de Dios. No simplemente había hecho la primera parte y reducir el ejército de los madianitas, sino que tenía que acabar con ellos. Y eso es lo cual trajo bendición a Israel, porque luego descansaron 40 años de paz. Y los madianitas ya en toda la Biblia no sale que volvieron a atacar a Israel. Entonces Dios les bendijo de esa manera. Dice que capturaron a los reyes, esto trajo terror
al resto de soldados, a los 15.000, y poco a poco acabaron con ellos. Y ahora trajeron a los reyes y ahora vamos a ver em, qué pasó con él y otras decisiones que tomó Gedeón. Y aquí podemos ver la importancia de la perseverancia en la victoria en pecado. Es decir, lo hablé con Sara ayer, el tema de luchar con un pecado. Si vences una vez y piensas que ya lo has hecho, a la hora de relajarte va a venir incluso más fuerte. Tenemos que ser constantes y no relajarnos como el ejército madianita, porque en cualquier momento puede venir la tentación y vencernos. Entonces tenemos que ser persistentes y eso requiere un esfuerzo, pero bueno, también pidiéndole a Dios. Entonces esa sería como una enseñanza que podemos coger de aquí. En los siguientes versículos, del 13 al 17, ahora vamos a ver una conversación entre Gedeón y los dos reyes que capturó y cómo en este caso le ataca un aspecto personal y vamos a ver cómo transcurrió la historia. El versículo 13 dice: Después Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla por la subida de Eres y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito, perdón, me he hecho un flashback. Ahora va a hablar, en lugar de con los reyes, va a volver a la promesa que dijo de cómo no me habéis ayudado, y va a ir a las dos tribus, tanto a Efraín como Manasés, a, a castigar a esas personas que se habían burlado de él. Y luego más adelante vamos con los reyes. Disculpad. Gedeón cumplió su promesa, aquí vemos. Continuó leyendo y capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los principales de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Entonces Gedeón fue a los hombres de Sucot y les dijo: Aquí está Ceba y Zalmuna, acerca de los cuales ustedes me injuriaron, diciendo: ¿Están ya las manos de Ceba y Zalmuna en tu mano para que demos pan a tus hombres que están fatigados? Entonces tomó a los ancianos de la ciudad y espinos del desierto y cardos, y con ellos castigó a los hombres de Sucot, y derribó la torre de Peniel, y mató a los hombres de la ciudad. Aquí vemos también que una decisión de esos hombres, en este caso de 77 hombres, afecta a toda la nación. Entonces hubo mucha sangre, pero vemos que Gedeón sabía que iba a vencer y cumplió la promesa. Azotó, en este caso en un castigo público, azotó a los 77 principales y ancianos de manera pública. Creo que esto también le ayudó a poner un margen de justicia para que otras tribus o otros pueblos supiesen qué es lo que no tienen que hacer o cuáles son los límites. Y en la presentación tenía fotos de los abrojos, son unos frutos redondos con muchos espinos, que incluso luego los utilizó la Iglesia Católica para las penitencias. Entonces me imagino que este acto no sería nada agradable de ver, y se hizo público para que todo el pueblo pudiese verlo también. Como he dicho, también sirvió para infundir respeto y poner unos límites. Y aquí no se nos muestra que esos 77 principales o ancianos mostrasen arrepentimiento. No queda registrado cuál fue la respuesta de ellos. Simplemente interrogaron a un joven, le dieron los nombres y él con los 300 impartieron justicia. Lo que es curioso es que dijo que iba a derribar la torre, pero no menciona que iba a matar a la gente de Peniel. Hay comentaristas que dicen que posiblemente hubo oposición, entonces tuvieron que matarlos. Pero no sé si simplemente porque la torre también simboliza el poder, era la identidad Peniel, y es un acto, una idea de grandeza, de defensa, pero no indicó en la amenaza, en el acto de justicia, de que iba a matar a la gente. Entonces posiblemente la gente se rebeló y tuvieron que matarlos a todos. Eso simplemente no se justifica o no, pero hay que quedar registrado así. Vamos a proseguir del 18 al 21 y vamos ya, ahora sí, vamos a ver la conversación que tuvo Gedeón con los reyes y vamos viendo también algo sobre la familia de Gedeón. El versículo 18 dice: Después dijo a Ceba y a Zalmuna, los dos reyes capturados: ¿Qué clase de hombres eran los que ustedes mataron en Tabor? Esta es una batalla que no queda registrada en la Biblia,
pero se entiende que fue anterior a esta captura. Eran como tú, respondieron. Cada uno parecía hijo de rey. Y Gedeón responde, eran mis hermanos, dijo él, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieran dejado con vida, yo no les quitaría la vida a ustedes. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era un muchacho. Entonces Ceba y Zalmuna dijeron, levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Esto también, hay comentaristas que dice que posiblemente es una expresión, un refrán que ellos podían identificar en ese momento. Y se levantó Gedeón y mató a Ceba y Zalmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Aquí los animales pues llevaban el tema del oro, cuanto más podían cargar, pues más botín también tenían. Aquí vemos la conversación entre Gedeón y los reyes. Vemos un hecho que no aparece en la Biblia, pero que entendemos que esos reyes habían matado a sus hermanos en Tabor, una ciudad cerca, y que no mostraban arrepentimiento. Gedeón tomó la decisión de preguntarle a su primogénito. Hasta este momento no se nos hablaba mucho de su familia. Sí que era hijo de Joás, pero tampoco sabíamos mucho. Y su primogénito dice que era un muchacho, muy posiblemente menor de edad, lo que podríamos decir ahora, y tuvo temor y no desenvainó la espada. Y aquí esto tiene una explicación, pero bueno, los reyes le desafiaron a él. No sabemos si Gedeón quiso animar a su hijo por el tema de honra, o sea, un tema de deshonra, decir un muchacho ha matado a dos reyes y que ellos habían sido asesinados por un muchacho, o simplemente quería, como era una sociedad y una mentalidad muy distinta a la nuestra, quería también pulir o trabajar con su hijo y prepararle para la vida dura que estaban viviendo. Y su hijo no les mata, ellos le desafían a él y él sin problema acaba con los dos. No mostraron arrepentimiento, al contrario, estaban ya listos para morir. Y como hemos dicho, era un tema de deshonra que podemos ver más adelante en Saúl. Saúl, en el momento en el que ya estaba todo perdido, en lugar de dejarse matar por los filisteos, lo cual sería también una deshonra para él, o no morir en batalla, como digo, es una mentalidad muy distinta, se quitó la vida. Si no me equivoco, lanzándose sobre su lanza o su espada, pero no quería que alguien le asesinase. Y también, bueno, el aspecto más físico, si alguien, por ejemplo un muchacho, yo o cualquiera que no tengamos experiencia con armas, queremos matar a alguien, le podemos herir mal y no es lo mismo morir con alguien que te sepa matar que alguien que te puede dejar mal herido y que pueda sufrir durante el tiempo. Pero bueno, es simplemente algo que leí y dije, pues me parece correcto también. Y ya vamos acabando, los últimos años de Gedeón. Aquí ya vemos otra prueba de Dios. Vemos que Gedeón empezó poniéndole muchas pruebas a Dios, ahora Dios se está cobrando todas y le pone una gran tentación, que es, le va a poner una tentación que posiblemente a nosotros nos costaría, que es que todo Israel dijese por favor sé nuestro rey. Vamos a leerlo. El versículo 22 a 23. Entonces, los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros tú y tus hijos y también el hijo de tu hijo, es decir, hereditario, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les respondió, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. En este momento, muy bien, Gedeón recordaba en el libro de Josué que el Señor les dijo que no habría rey, sino que él reinaría sobre ellos. Y hasta este momento Gedeón todavía tenía presente a Dios, contestaba bien y tuvo una buena respuesta a una gran tentación. No sé qué haríamos nosotros si de repente somos libertadores de... Es que hoy se vería muy distinto, pero de España, y toda la gente te aclama y quiere que seas el rey. O sea, es una tentación muy grande y sobre todo para alguien como él, un juez, y de repente, pues en una época de batallas y victorioso y libertador. Y él tenía esa oportunidad de ser rey, pero actuó conforme a los principios que él conocía. Y vamos a leer en Jueces
bueno, voy a ir yo directamente 7:2, que es que el principal problema en el libro de Jueces, donde tratamos la vida de Gedeón, es que el Señor decía, como vosotros hagáis algo por vuestra cuenta, vais a atribuiros la gloria. Y este fue el principal problema. En el versículo 2 del capítulo anterior, del capítulo 7, dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo lo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. Es decir, aquí Dios conoce perfectamente a Israel. Israel viendo que ellos mismos, en este caso Gedeón, les podría librar, dijeron, pues, ese es nuestro rey. Y Dios sabía que ese era el problema de Israel, que cualquier cosa que ellos consiguiesen ya podían atribuírselo. Y como hemos dicho, un corazón orgulloso busca su gloria y dar la gloria, servir a Dios es darle la gloria a Dios. Las dos chocan. Entonces cayeron en esa advertencia que Dios les había dado en el capítulo anterior. Y en Deuteronomio 17, no hace falta que vayáis por el tema del cambio de libros, vemos las indicaciones que Dios les había dado para el que iba a ser rey. Dios no tenía pensado, sabía lo que iba a pasar, pero su plan inicial era que Él fuese quien les guiase, pero conocía a Israel y sabía que en un futuro le iban a preguntar por un rey. Entonces, en Deuteronomio 17, el 14 al 20, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, es decir, Israel en ese momento, y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. O sea que Dios está básicamente diciéndole lo que va a pasar sin que ellos lo supiesen. Es como un padre con su hijo, de te vas a caer, pero hasta que no te caes no sabes lo que ha pasado. Pero el padre se adelanta, pues aquí Dios con Israel. Y continúa diciendo, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. Es decir, tiene que ser del pueblo de Israel. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos. Y ahora vamos a hablar de Gedeón. No tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Y ahora el problema. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley de un libro, en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aquí vemos las indicaciones que van a tener mucho más sentido conforme vayamos terminando este capítulo. Pero básicamente el tema de las mujeres, el tema de los caballos y de ser disciplinado escribiendo en frente de testigos la palabra de Dios y sobre todo con el fin de tener temor a Él. Y luego lo recordaremos, pero Gedeón no acabó así. Y hay un comentario de un tal Morgan que dice, ellos hallaron alivio en los jueces que fueron levantados por parte de Dios y comenzaron a anhelar a un gobernante visible y de su propia parte. ¿Por qué? Ellos pensaron que al asegurar esto, es decir, tener un rey, ellos se preservarían de las recurrencias de estos problemas. Siempre que hay un juez, son librados, pues si tenemos un rey, ya no hace falta que Dios tenga que levantar a alguien. Ya tenemos alguien que nos libra y asociaban que tener a alguien físico les iba a librar de ese problema. Con razón, porque Dios lo levantaba, pero obviaban el pequeño detalle que era Dios el que controlaba todo. Entonces, un comentario bastante acertado sobre la situación y la petición de el pueblo de Israel a Gedeón para que sea rey. Y esto lo vamos a ver en Reyes, en 1 Samuel, en tantas veces en la Biblia donde Israel le pide un rey.
y vemos que muchas veces tiene sus consecuencias. Y también leyendo Deuteronomio vemos que los reyes más conocidos que podemos mencionar cayeron en estas em, estas ¿cómo diría? Cualidades que Dios exigía de un rey. Y ahora vamos a continuar el versículo 24 al 28 y aquí ya empieza el primer grave error de Gedeón. Dice así el versículo 24: Quisiera pedirles, Gedeón les dijo, que cada uno de ustedes me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. De cierto te lo daremos, dijeron ellos, y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1700 siclos, es decir, 19,4 kilos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Aquí vemos, de momento es un gran botín. Claro, también era un pueblo muy grande y estaba pidiendo bastante valor de oro. Continuamos. El versículo 27. Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Pero Madián fue sometido delante de los israelitas y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Aquí vemos que todo iba bien, le piden ser rey, lo rechaza, dice que Dios les va a reinar y con buena intención, podría decir, según lo que entiendo, de crear algo simbólico, algo que les recuerde a la batalla, a una gran batalla. ¿Qué pasa? Que justo hizo algo que llevó a que Israel conectase la victoria con el efod. Israel era un pueblo que necesitaba, vamos, la idolatría era uno de los pecados principales y cada vez que se levantaba algo de bronce, de oro, al final acababan postrándose ante él. Usa el verbo de prostituir y la verdad es que es bastante triste. Consiguió 22 kilos de oro, 20 kilos de oro, lo que valdría con un cuarto de millón de euros ahora mismo. Era bastante para la época, muchos años atrás. Y que aquí dice que el pueblo se lo dio de buena gana. Ya no vemos a esa tribu de Efraín que estaba regateando de por qué nos has avisado antes, lo cual también influiría en el botín que podrían llevar. Ya tenía el respeto de todos. Es decir, no era el rey, pero sí no era como el resto, como una persona normal. Ya tenía todo el pueblo detrás suya. Crea un efod, también tenía una foto de lo que es un efod, que tiene el Urim y Tumim, que son las dos piedras que se usaban para como buscar la voluntad de Dios. Un efod es como la vestimenta, el upper body, la parte, sí, y una vestimenta sacerdotal. Obviamente no era para que nadie se la ponga porque 20 kilos de oro no era para llevarla y mucho menos para pelear. Y como he dicho, el Urim y el Tumim hay muchas citas bíblicas donde se entiende que a la hora de echar suertes eran dos piedras. También se usó con el otro que estuve enseñando, con Esteban. Y según, tampoco sé mucho de ello, pero según Dios se supone que les ayudaba con las decisiones según lo que salía. En esto, él no consultó a Dios, no preguntó, oye, ¿qué puedo hacer con el botín? Vemos que es posiblemente una buena intención, yo no lo veo mal, simplemente un recuerdo, que acabó en un pésimo resultado. Es decir, les sacó de la idolatría, estuvo un tiempo fuera y les volvió a meter en la idolatría, otra vez. Se convirtió en un ídolo, se prostituyeron delante del efod. También hay algo, diríamos, geopolítico, porque ese efod lo colocó en su ciudad y los levitas eran los que tenían que encargarse de todo este tema. Entonces, podría haber también un problema en el aspecto de dónde debería estar en caso de que sea algo para buscar la voluntad de Dios. Y a fin de cuentas, Gedeón fue la persona que le sacó de la idolatría, empezando por su vida, empezando por su familia con la imagen de Asera y de Baal, pero los volvió a meter.
Y es una pena porque después de todo lo que hemos visto, vemos el resultado fue como volver al inicio. Otros ejemplos de idolatría, pues hay muchos, pero uno, por así decirlo, uno distinto es la serpiente de bronce, que vemos en número 21, cuando estaban en el desierto. Si las serpientes le mordían, para no morir tenían que mirar a una serpiente que levantaron de bronce. ¿Y qué pasó? Que más adelante ofrecían incienso a esta serpiente. Entonces volvió a ser un símbolo que Dios usó en su momento, Dios permitió, pero que acabó en idolatría. Y aquí vemos, en lugar de Gedeón, en este caso era Ezequías, que en 2 de Reyes 18 la destruye también por esta situación. Porque algo bueno que se creó en su momento acabó siendo tropezadero, acabó siendo un objeto de idolatría para su pueblo. Y vamos a acabar ya los últimos versículos, del 29 al 35. Dice, entonces Jerobaal, que era el mismo nombre de Gedeón, es el que contiende con Baal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquem también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Este nombre intentar recordarlo. Gedeón, hijo de Joás, murió a la edad avanzada y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Al morir Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Así que los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos de alrededor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él le había hecho a Israel. Aquí vemos pues eso, 6 versículos tristes de cómo vuelven de nuevo a ese ciclo pecaminoso. Como recordamos en Deuteronomio, los gobernantes, ya no solo reyes, sino los gobernantes no podían tener muchas mujeres, pues él tuvo muchas. 70 hijos más uno, que lo tuvo con una concubina, y este se llama Abimelech. Aquí es curioso, porque el nombre Abimelech significa mi padre es rey. Pero claro, él no iba a ser rey porque Dios tenía que ser el rey. Y Abimelech, ya vemos en el siguiente capítulo, trajo problemas. Como David con Absalón, que tuvo también sus problemas de hijos y de mujeres y demás, aquí es una saga parecida. Abimelech luego causó muchos problemas y con los hermanos. Tuvo 70 hijos, podía mantenerles a todos, podía mantener a sus mujeres, entonces no vivía como una persona normal. Es decir, él dijo que no iba a ser rey, pero a la hora práctica tenía mucho más que cualquiera. Tenía obviamente un problema de lujuria y afán por posesiones y por crear un legado. Es decir, mira lo que puedo mantener, mira cuánto tengo. Podemos diferenciar o podemos separar un legado positivo y el legado negativo. El legado positivo permitió que Israel tuviese paz por 40 años, mucho tiempo, creo que es como el récord de tiempo de paz que se registra en todos jueces. Él pudo retirarse en la vida privada y murió con muchos años, no sé si para bien o para mal, pero en este caso siempre la Biblia lo menciona, es algo que Dios le bendice con una larga vida. Dio seguridad a Israel, como he dicho antes, los madianitas no volvieron a levantarse en contra de Israel. Hizo muchos cambios espirituales, unos cambios radicales en el aspecto espiritual, desde el inicio, lo que he dicho antes, con su familia, hasta llevar a todo Israel a seguirle y a obedecer a Dios. El tema es que ese es su legado positivo. El legado negativo que dio, tuvo muchas esposas y concubinas, esto le llevó pues una vida de lujuria, 70 hijos, que luego estos hijos tienen una historia detrás, vuelta a la idolatría, es decir, había sacado el problema y la idolatría y les había entregado de nuevo al efod. Adoración a Baal, dice Baal Berit, que significa, no tengo apuntado si no recuerdo, era pacto con Baal, el significado. Y, como he dicho antes, el nombre de Abimelech, que es el que quiero que recordéis, va a ser uno de los principales protagonistas de Jueces 9, que será el siguiente capítulo.
Y aquí vemos cómo Israel partirá de nuevo de hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová entregó en sus manos a un enemigo. Y posiblemente eh, con una guerra un poco distinta a la que estamos viendo hoy en día. Así que espero que haya sido bendición y esto es todo.